¿Lo tienen? Dice, léalo fuerte. En el día octavo, dígalo, en Shemini, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Observen que este texto ya lo hemos leído anteriormente en Éxodo. En el libro de Éxodo nosotros encontramos, no voy a ir al detalle para no ganar un poquito de tiempo, pero ya anteriormente cuando Dios le pidió a Moshe que hablara con los hijos de Aarón, Nadab y Abiud y los 70 ancianos para que subieran al monte Sinaí, pero que se mantuvieran de lejos y que solamente Moshe entraría a la presencia de Dios. Ya lo habíamos visto, si no estoy mal, creo que está en Éxodo 24. No vamos a entrar allá, pero ya lo habíamos visto. ¿Por qué lo menciono? Porque observen que en cada ocasión cuando Dios habla a Moshe respecto a Aarón, siempre menciona a sus hijos. Salud. Entonces, es importante tener presente, y lo quiero mencionar, ¿por qué? ¿Por qué Dios tenía tanta preferencia por Nadab y Abiud? Los dos hijos de Moshe, digo los dos mayores, porque realmente Aarón tenía cuatro hijos. ¿Por qué los dos mayores? En Éxodo le dice a Moshe, quiero que subas al monte, a mi presencia. ¿Quiénes van a subir? Tú, Moshe, va a subir Aarón, va a subir Nadab y Abiud y van a subir los 70 ancianos. Y observen que lo menciona con nombre propio. Si los menciona con nombre propio es porque algo especial hay en estos jóvenes. Diga conmigo, jóvenes. Porque en ese texto de Éxodo vamos a encontrar que estos jóvenes son muy especiales, pero el gran problema que tiene es que son jóvenes. Con el respeto de todos mis jóvenes aquí. ¿Cuál es el problema conmigo, pastor? Pues que nuestros jóvenes, como Nadab y Abiud, quieren hacer lo que les parece, cuando les parece y cómo les parece. Entonces no aceptan que mamá les diga, no aceptan que papá les diga, porque mis padres son anticuados, porque mis padres están viejos, porque mis padres no entienden, porque nosotros estamos en el siglo XXI y nosotros ya no lo hacemos así. Y entonces los jóvenes quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Esto pareciera ser que es lo que está sucediendo en este texto. Verso 2. Dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Observen que a Aarón le pide Yahweh que tome un becerro y lo ofrezca como una ofrenda en holocausto. Observen, para Aarón es muy difícil lo que está pasando en este momento. ¿Por qué precisamente debe tomar un becerro? ¿Qué le recuerda cuando mencionamos la palabra becerro? Nos recuerda que Aarón hace unos pocos días tomó una cantidad de oro, la colocó en el fuego y de pronto apareció un becerro. ¿Recuerdan lo que estoy diciendo, verdad? Que sabemos que eso nunca fue así. Aarón originalmente preparó un molde de un becerro, fundió el oro y apareció la fundición de lo que él había preparado. ¿Ocasionó esto en la vida de Aarón? Por favor, présteme mucha atención, ya lo explicamos en este parashá, pero lo quiero retomar, es necesario que lo retomemos. Ocurrió que en aquel momento Aarón realizó un acto totalmente pecaminoso. Hubo un pecado, preparar un ídolo para que el pueblo cometiera el pecado de idolatría. Fue una acción terrible. Pero no nos vamos a quedar allí porque ya vimos qué hizo Aarón al respecto. Por favor, más fuerte. Techuvá, arrepentimiento. Por favor, dígalo conmigo, arrepentimiento. ¿Qué significa? Que no importa cuán delicado haya sido ese pecado, cuando hay un legítimo, verdadero y auténtico arrepentimiento, Dios en su infinita bondad, misericordia, justicia y amor para con nosotros, nos perdona. De tal manera que si Aarón no hubiese llevado a cabo ese tiempo de techuvá, de arrepentimiento verdadero delante de Dios, pues nunca hubiese sido pasado a ser el
sumo sacerdote. Amén. Esto tiene que ser claro para todos, porque la gente dice, bueno, si cometió pecado, ¿por qué entonces Dios lo eligió como sumo sacerdote? Y a sus hijos. No, pasó por un proceso de arrepentimiento. Y aquí vemos cómo hay una confrontación. Dios le dice, toma a Aarón un becerro. Como quien le dice, no se te olvide lo que pasó. A mí no se me ha olvidado. Se me olvidará. Pero lo que quiero que tengas presente es que ahora ese becerro lo vas a convertir en un holocausto y lo vas a ofrecer en expiación. ¿Qué significa en expiación? Que ahora lo vas a ofrecer por tu pecado y por el pecado del pueblo. Muy importante ese texto. Vamos a ofrecer, le dice, vas a ofrecer el becerro por tu pecado y harás expiación y sacrificio por el pecado del pueblo. Porque aquí todos pecaron. Pecó Aarón, el líder, no sacerdote, el líder, como pecó el pueblo. Amén. Ya ese tema quedó allí. Vamos a avanzar un poquito en el texto y dígalo conmigo, día octavo. Este día octavo de nuevo nacimiento. Entonces Levítico, este parachá avanzará desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, cerrando en el verso 47, prácticamente en el capítulo 12 empezamos el siguiente parachá. Muy bien. Verso 4. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Observen, la semana anterior vimos los 5 tipos de ofrendas. Amén. Vimos la ofrenda de paz, la ofrenda de agradecimiento, entre otras. Y dice que aquí se debe tomar un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Dígalo conmigo. En este día octavo, Yahweh se aparecerá a nosotros. Entonces, ¿cuál es tu propósito hoy en el día octavo? Mi propósito en el día octavo es estar preparado para ofrecer sacrificio, como dice la palabra en Romanos, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, agradable al Dios Todopoderoso, porque hoy se aparecerá Yahweh a vosotros. Amén. Uy, yo creo que alguien puede decir un amén. Voy a repetirlo. Porque hoy en el día octavo se aparecerá Yahweh a vosotros. Alguien tiene que decir a vosotros, no, es mucha gente. A mí. Porque si se le aparece a vosotros y no se me aparece a mí, estamos en problemas. Que se me aparezca hoy la presencia, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios sobre mi vida. Llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Toda la congregación nos está hablando de todo el pueblo de Israel. Verso 6, entonces Moshe dijo, esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo y la gloria de Yahweh os aparecerá. Sheminí, día octavo. El libro de Éxodo capítulo 22, verso 30 nos dice que los animales recién nacidos no podían ser ofrecidos para el sacrificio hasta la edad, hasta los 8 días. ¿Qué sucede al octavo día? Al octavo día es el día de circuncisión. ¿A qué edad se circuncidan los niños? Al octavo día, el tiempo del Brit Milá. ¿Qué sucede al octavo día? Es el tiempo de inauguración, es el tiempo de nuevo comienzo, es el tiempo de la presencia de Dios. Los animales no podían ser llevados a sacrificio hasta que no cumplieran esos 8 días. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estarán con su madre y al octavo día me lo entregarás, me lo darás. Pero aquí hay algo interesante. Los 7 días que el pueblo levítico, el pueblo de los levitas pasó y el pueblo de Israel pasaron estos 7 días en un proceso de santificación. Básicamente lo que hicieron fue durante 7 días estudiar Levítico, Vayikra, prepararse. ¿Para qué? Para entrar al octavo día en santidad, porque en santidad, sin santidad, ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces hubo 7 días en los que el pueblo debía pasar por el proceso completo, tener el manual completo de santificación, de tal manera que en el octavo día todos santos delante del Padre pudieran ver su presencia. Aquí hay una respuesta de hecho ya a lo que pasó en esta fecha. Una vez santificados, los levitas servían en el tabernáculo. Observen, durante 7 días se preparan
y en el octavo día, una vez santificados, inician su labor de servicio. Por favor, diga conmigo servicio. Recuerden, lo he compartido muchas veces, lo voy a repetir. Cuando nosotros venimos al ministerio, nosotros no venimos al ministerio para adquirir popularidad, rating, fama, reconocimiento, que es lo que lastimosamente se sucede hoy. ¿Están conmigo? Es lo que lastimosamente se sucede hoy. Por eso hoy hemos visto a tantos ministerios crecer. Sí, crecen, numéricamente crecen al punto de que el ministro se convierte en la estrella evangélica o ministerial más importante sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hace el pueblo? Lo adoran, lo idolatran. Muy bien. Entonces, ese no es el propósito. Qué precioso el canto que teníamos hoy. Que se apaguen todas las luces que alumbran al hombre, porque el único que puede brillar es el Padre eterno. Amén. Pero ahora sucede todo lo contrario. Aquí todas las luces alumbran a los hombres, alumbran a los ministerios, alumbran a los grupos de alabanza, a los cantantes, a los ¿cómo se llaman? Salmistas, los alumbran. Y los conciertos se inundan de luces y la presencia de Dios es la que tiene que brillar acá. Entonces dígalo conmigo, ministerio es servicio. Por lo tanto, cuando tú estás en la congregación, tú no vienes al ministerio a que seas reconocido porque haces, porque colocas, porque pones, porque traes, porque llevas, porque subes, porque bajas. No, nosotros venimos al ministerio a servir. Creo que ese concepto en esta casa es absolutamente claro. Aquí lo puedo decir para la gloria de mi Padre eterno, tenemos absoluta claridad aquí. Aquí todos servimos y cuando digo todos me puedo incluir sin ningún temor a decirlo. ¿Amén? ¿No los noto muy convencidos o sí? Amén. Yo sé que sí, servicio. Ahora, ejercer el servicio del Mishkan, ejercer el servicio del Mishkan lo tenía que preparar el sumo sacerdote y sus hijos. Ahora dice, y reconciliando a los hijos de Israel con Yahweh para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse al santuario. En el libro de Levítico, en el capítulo 1 y en el verso 5, si usted está en su texto bíblico, por favor, Levítico capítulo 1, verso 5, notará que dice, él sacrificará el novillo delante de Yahweh y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. Observen, la sangre que tiene un propósito especial. En la sangre, ¿qué hay? Muy bien, en la sangre hay vida. Y esa palabra que en la sangre hay vida, tenemos que considerarla cuando entremos a la segunda parte del tema, porque nosotros, los hijos del Dios eterno todopoderoso, no podemos comer alimentos con sangre. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, porque si comemos alimentos con sangre, ¿qué estamos tomando? La vida de ese animal. ¿Están conmigo? Por eso vamos a hablar de lo que es la comida kasher o la comida kacher o kosher también. Las dos palabras son válidas. Una es sefardita, la otra es askenazí. Kosher y kasher. Muy bien, pero vemos que en el verso 5 la palabra novillo en hebreo es ben. Y la palabra ben en hebreo es hijo. Él sacrificará el hijo. Él sacrificará el hijo delante de Yahweh. ¿Quién fue sacrificado? Yeshua HaMashiach fue sacrificado. El hijo fue sacrificado delante de Yahweh. Amén. Y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. Qué precioso tema. Vamos a avanzar. Kadushá. Todos sabemos entonces qué es la palabra Kadushá. Kadushá habla de santidad. Amén. Pero santidad, cuando hablamos de Kedushá, de santidad, tenemos que hablar también de separación. ¿Qué significa? Que nosotros en una situación de Kedushá tenemos que separarnos ¿de qué? Pues de la contaminación, tenemos que separarnos del mundo, tenemos que separarnos de lo que nosotros sabemos que la planta de mis pies no puede pisar. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo esto? Miren, cuán difícil para mí, por ejemplo, acercarme a una persona, y aquí pasa con tanta frecuencia afuera, en la calle, que consuma cigarrillo, que fume. No sé si a ustedes les pasa algo igual.
pero para mí es horroroso, es detestable. He tenido que decirle a alguna persona alguna vez, por favor, le pido o apague eso o desaparezcase de aquí, no puedo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque ya nuestro organismo, nuestro nivel, nuestra santidad, nuestro privilegio de saludabilidad que la palabra nos da no nos permite una situación como esa, ¿verdad? Y si usted alguna vez consumió un cigarrillo en su vida, usted sabrá cuán difícil es para muchas personas retirar una adicción como esa. Pero también hoy, después de conocer la palabra, sabrá cuán inmundo y detestable es ese aroma, ese olor, esa contaminación. Por lo tanto, tenemos que, dígalo conmigo, kedushá es separación. Es una separación que crea una distinción, dígalo conmigo, una distinción. Cuando yo estoy en una condición de kedushá, dígalo más fuerte, estoy en una distinción. ¿Qué es una distinción? Estoy distinguido. ¿Qué es distinguirse? Sobresalir. ¿Qué es distinguirse? Marcar la diferencia. ¿Qué es distinguirse? Distinguirse es un estilo de vida. Cuando la gente nos vea, cuando la gente nos observe, cuando la gente esté pendiente de nosotros, notarán que hay algo distinguido, algo especial, algo que sobresale y que te marca como una persona en kedushá. Por lo tanto, kedushá, hablando de santidad, es separarnos y no permite que nos mezclemos con nada en el mundo que traiga contaminación a nuestra vida. ¿Esto qué significa? Visual. Hoy tenemos los medios de comunicación visuales, el internet y todas estas facilidades. ¿Y cuántas veces penetran hacia las redes sociales imágenes dantescas? No solamente estoy hablando de cosas pecaminosas, digo de imágenes dantescas. Para mí una imagen dantesca, la vi ayer creo, estaba revisando mi Face y repentinamente en una de las presentaciones que alguien colocaron a un hombre castigando a un perro con un garrote en la cabeza. No sé si lo vieron en eso. Qué cosa más desagradable, qué cosa más horrorosa para mí. Es imposible ver cómo una persona se atreve a maltratar de una manera tan brutal a un animal, a un caballo, a cualquier animal. Esas son imágenes tan dañinas que no pueden entrar a nuestros ojos. Están conmigo, estoy hablando de un modelo, pero cualquier otro modelo puede ser. Por favor, téngalo presente. Dígalo conmigo, estamos en un nivel de kedushá. Génesis en el capítulo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Verso 4. Y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó, observen, kedushá, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué luz había allí? Dígalo conmigo, la luz de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, esa luz de Yeshua HaMashiach, esa luz que nos ilumina hoy, esa luz que somos cada uno de nosotros, nos separará completamente de las tinieblas. Éxodo capítulo 26, verso 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¡Qué linda palabra! Hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Aquí hay una luz. En el lugar santo, ¿qué luz había? La menorá. Y en el lugar santísimo, ¿qué luz había? La luz de Yeshua HaMashiach, la luz del Dios Todopoderoso. La gloria de Dios está en este lugar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el Éxodo 19:20 dice la palabra: y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Verso 22. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh. Mientras más cerca de su presencia, más separado de Yahweh debe estar. Dígalo conmigo: mientras más cerca estoy a mi Dios, más separado tengo que estar del mundo. Wow. ¿Alguien puede dar un amén? Mientras más cerca estoy con Dios, más separado debo estar del mundo. Pero
quisiera detenerme un momento acá. ¿Qué es estar separado del mundo? ¿Qué es estar separado del mundo? Separado del mundo no es solamente pensar que si algo que sabemos que es pecado lo estoy haciendo y estoy separado del mundo, pues sí. Pero ¿qué tal? Pongámoslo más sencillo. ¿Cómo nos tratamos entre familia? ¿Están conmigo? Padres, ¿cómo tratas a tus hijos? Hijos, ¿cómo tratas a tus padres? Hermanos, ¿cómo se tratan entre hermano, hermano? ¿Cómo se tratan entre esposo, esposa? ¿Por qué? Porque Kadushá, santidad, separación del mundo, significa que mi relación con mi próximo, ¿quién es mi próximo? Mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la congregación. ¿Cuál es mi relación con mis próximos? Tiene que ser una relación de kadoshidad, tiene que ser una relación de santidad, tiene que ser una relación de intimidad, de respeto mutuo en la palabra. Amén. Por eso, creo que en eso también hemos carecido en pasos agigantados en la congregación. ¿Cómo? Hace muchos años, ustedes recordarán, cuando cierto grupo de personas se reunían en una casa con la idea de orar. Y tenemos los grupos de oración, los grupos de oración. Y en los grupos de oración, la reunión de oración, ¿en qué se convertía? En una tertulia. Palabra muy del derecho de los abogados. Los abogados, cuando se reúnen a hablar de sus procesos, se llama una tertulia. Entonces se reunían en tertulia las familias, y la tertulia era hablar del pastor, hablar de la pastora, hablar del hermano, hablar de la hermana, hablar de este, hablar del otro, y las tertulias terminaron con una cantidad de problemas impresionantes. ¿Por qué? Hoy hemos subido en un nivel de Kadosh, y el nivel Kadosh nos hace que cuando nos reunimos a una reunión de familias o de casas o de hermanos, nuestro tema no es ningún tema de chisme, de crítica, ni de calumnia, sino que hoy nos concentramos con temas de interés, temas de palabra, temas que nos dan crecimiento. Y ya hoy tenemos la gran experiencia de que si alguien viene con algo, tú tienes el carácter de decirle a esa persona, le pido por favor, sobre ese tema prefiero que no tratemos, le pido por favor, la verdad no me interesa, por favor no contamines mi oído, no botes tu vómito sobre mí. Uy, qué fuerte, ¿verdad? No te vomites sobre mí, porque lo que traes en tu veneno no quiero que me lo traigas a mí, porque yo no quiero además luego pasarlo con alguien más. Amén. Entonces, dígalo conmigo, estamos pasando al otro lado. Nosotros vemos entonces que la palabra, con muchas parábolas que tenemos como estas, nos habla la palabra conforme a lo que podemos oír. Y el verso 4:34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Verso 35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, dígalo conmigo, pasemos al otro lado. Wow, yo como quisiera que esta palabra penetrara el corazón de ustedes. Reciban esta palabra, hermanos. Dígalo más fuerte, pasemos al otro lado. Pero por favor, no lo diga porque les pido que lo digan. Pídalo porque le brota de su corazón. Dígalo conmigo. Hoy en el día octavo voy a pasar al otro lado. En el día octavo todas las cosas viejas pasaron. Porque ya no vivo yo. Dígalo conmigo. Yeshua HaMashiach vive en mí. Gracias, hermanos. No sé si lo están diciendo con su mente, con sus ojos, con su corazón, pero yo creo que, yo estoy muy emocionado tal vez, pero necesito que lo broten de su espíritu, de lo más profundo de su corazón. Dígalo nuevamente, estoy pasando al otro lado. Y cuando yo paso al otro lado, no tengo por qué traer recuerdos pasados, malos pensamientos, malas circunstancias, envidias, críticas, conflictos, dificultades, adversidades. Ya lo pasado, no me interesa. Se la saben muy bien. Marcos capítulo 4, verso 33 al 41. ¿Lo tienen? Dice... Verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Oiga, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y pasaron al otro lado. Entonces dígalo conmigo, pasar al otro lado significa marchar a través de ¿qué? De las circunstancias. Pasar en medio de la adversidad,
Pasar al otro lado significa que si has estado en medio de una prueba, de una crisis, no hay mejor circunstancia de la crisis que tocar el fondo, porque cuando se toca el fondo yo sé que paso al otro lado. ¿Cómo yo puedo pasar al otro lado? Miren, hermanos, acuérdense de esta experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de una condición de esclavitud en Egipto. Amén. Atraviesan, ¿qué es lo primero que atraviesan? El desierto. El desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto hay escasez, en el desierto no hay alimento, en el desierto hay una inseguridad terrible, fieras, serpientes, todo tipo de animales, carroñeros y demás. Atravesar el desierto es impresionante, pero cuando avanzan, llegan a un lugar y se encuentran frente a ¿qué? Al mar de juncos. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Se encuentran frente al mar. ¿Cómo tú puedes atravesar el mar? Atrás de ustedes viene un ejército enemigo, el ejército más poderoso del mundo, en ese momento llamado el pueblo de Egipto, con el faraón a su cabeza, persiguiéndolos con armas, carretas, caballos. El ejército más poderoso los está persiguiendo para destruirlos. Al frente tienes un mar, el mar rojo, el mar de juncos, que no te permite pasar. A los lados tienes montañas que no te permiten avanzar. Y cuando estás en medio de ese encierro, entonces el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu mano, levanta tu vara y pasa al otro lado. Alguien tiene que recibir una palabra hoy. No importa cuál sea tu crisis, tu dolor, tu angustia, tu preocupación, tu dificultad, tu crisis. ¿Cuál es tu crisis hoy? Levántate, no clames más a mí, porque yo conozco tu necesidad y lo único que te estoy diciendo, hijo, es: pasa al otro lado. Pasar al otro lado significa marchar a través de esa prueba. Significa que necesito hacer una acción de ir limpiando mi camino. Diga conmigo: debo ir limpiando mi camino. Hace unos días estábamos en el Food Bank en Charlotte con los hermanos Rodríguez y estábamos cargando la Vans. El hermano Lucho me dijo: pastor, está cargando la van mucho de un lado y al otro lado no tiene nada. Tiene razón, estoy cargando mal la Vans. Estoy ejerciendo un peso que no es correcto. ¿Yo qué le dije, hermano Lucho? Le dije: en el camino se alivian las cargas. Salimos del banco de alimentos y en la primera curva todo cayó al otro lado y quedó parejito todo. Dígalo conmigo: en el camino limpiamos lo que tenemos que limpiar. ¿Me están entendiendo? Pasar al otro lado significa que necesitamos limpiar, y necesitamos limpiar para que nuestro camino vaya bien. Cuando nosotros caminamos en el camino, nos podemos encontrar frente a una situación de muerte. ¿Están conmigo? ¿A qué necesitamos morir? ¿A qué necesitas morir? ¿A qué necesitamos morir? Dígalo conmigo. Usted de manera personal, dígalo: yo necesito morir en esta situación. Yo necesito morir ante esta circunstancia. Yo necesito morir delante de mi Padre a esto. ¿Saben? Yo he venido en un tratamiento con Dios impresionantemente fuerte, hermanos. En esto: darle gracias a Dios cada día por el nuevo día. Solo eso. Ustedes no se imaginan, yo no sé qué ha pasado. La verdad les confieso, no sé por qué. Si yo llevo casi 25 años despertándome todos los días. Digo, perdón, multiplicado por 2. ¿Cuántos años tienes tú despertándote todos los días sin darle gracias a Dios? Amén. Ahora es cuando necesitamos cada día al despertar decirle: Padre, gracias. Sé que es un día en el que tengo que enfrentar pruebas, sé que es un día en que hay dificultades, pero yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Hay una gran diferencia entre despertarte tú en tus fuerzas y despertarte tú en la guarda, en la custodia, en la mano del Maestro. Entonces yo me levanto y Pili me dice en las mañanas: papi, oremos, vamos a orar. Y en las noches: papi, oremos. Y yo le digo: mami, ya oré. Me dice: no te escuché. Le digo: mami, es que no oro para ti, yo oro para el Padre. Me dice: no, con esa no me salgas, vamos a orar.
Es que entonces oramos y oramos en las mañanas. Pero mi oración tiene que ser una oración tan simple con el Padre. La recomendación, de hecho es una alajá, ¿no? En la Torá. Cuando bajes tu pie de tu cama, lo primero cuando tu pie toca el piso es decirle, gracias Hashem. Bueno, no puedo entrar ahí el por qué se hace eso. Tiene una explicación técnica importante. Lo importante es, gracias Dios, porque hoy mi vida volvió a nacer. Hoy estoy en mi nuevo 8º día. Amén. Entonces dígalo conmigo, voy a pasar al otro lado. Muy bien. Pasar al otro lado es una experiencia nueva. Dígalo conmigo, pasar al otro lado es un tiempo de transición. Es un proceso, el que estamos viviendo acá es ese proceso de transición que estamos viviendo hoy. Amén. Pasar a través de la puerta, pasar a través de una puerta, pasar a través de una puerta. Ahora, Shemini, 8º día. Se sucede también el día de la Brit Milá, de la circuncisión. En un niño se le da a los 8 días de haber nacido, se celebra el tiempo de la circuncisión. Sobre el tema del Brit Milá y la circuncisión no voy a detenerme por 2 razones. Hay ordenanzas que establecen que el pueblo de Israel se circuncida, se lleva a cabo el Brit Milá. En la mayoría de congregaciones hoy, hebraicas, los varones, no importa su edad, están todos en el proceso de circuncisión. Sí, es bíblico hacerlo también. Pero atención, más que la circuncisión desde el punto de vista físico, quiero preguntar cómo está la circuncisión de tu corazón. Porque si tenemos hombres circuncidados, gloria a Dios. Si no fuiste circuncidado a los 8 días porque nuestros padres no conocían la historia, o muchos fueron circuncidados simplemente porque el médico los circuncidó sin ningún principio bíblico, toraico, ni mucho menos, ¿verdad? Pero si tú estás en los 50, en los 60, en los 70, en los 40, y la palabra te revela tu circuncisión, tu Brit Milá, y lo quieres hacer, gloria a Dios. Pero más que la circuncisión física, no, y veo que a los hombres les produce como cierta sonrisa. Hace un día un amigo muy cercano me dijo, voy para tal lugar porque me voy a circuncidar. Y yo le dije, ¿de qué estás hablando? Me dijo, sí, me voy a circuncidar, la palabra me lo enseña y lo voy a hacer. Y yo dije, no, ¿cómo se le ocurre que se va a circuncidar este hombre? ¿Qué está pensando? Pero hoy con la palabra lo tengo absolutamente claro, porque en ese tiempo era ignorante. Hoy con la palabra y el estudio de Torah tengo clara la circuncisión en los varones, no importa tu edad, es tiempo. Pero, repito, pero, más que la circuncisión física, quiero insistir en la circuncisión del corazón. Porque el corazón es el que el Señor conoce tu corazón. No es un asunto de tzitzits, ¿verdad, hermano Félix? Un día tú me decías algo así. No es un asunto de usar tzitzis, no es un asunto de ser circuncidado. Es fundamental en la palabra, sí, pero no es porque los tengas o los uses o lo hagas que dejas de cometer pecado. Es tu corazón delante del Padre quien te lleva a un nivel de santidad. ¿Cómo está tu intimidad con el Padre? ¿Cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu intimidad en la oración? ¿Cómo está tu intimidad en la presentación de tu palabra, de tu ofrenda, de tu estudio personal? ¿Cómo? Entonces no podemos simplemente reunirnos en el Shabbat y celebrar Shabbat y hacer santidad en Shabbat si durante la semana no estamos en un tiempo legítimo de santidad. Y Dios trata con nosotros todos los días en estas áreas. ¿Y por qué estamos subiendo en un nivel de Kadoshidad, de Kadosh? Porque estamos siendo tratados por el Padre en esas áreas. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 6, verso 16, dice la palabra: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos, por favor dígalo fuerte conmigo, y apartaos, dice el Señor, y no pequéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué nos dice esta palabra? El sacrificio de la cruz fue un sacrificio
una vez y para siempre, para que el hombre en pecado, el hombre, la creación, la naturaleza, entremos a un nivel de santidad y podamos ser llamados hijos y podamos tener a un Padre, el Padre eterno. Amén. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, quisiera hacer un pequeño paréntesis en las gráficas que estamos llevando por lo siguiente. Me es muy importante detenerme en un aspecto sencillo. ¿Por qué murieron Nabat y Abiud? Señor. En el capítulo 9, capítulo 10, por favor, vayan un momentico conmigo al capítulo 10. Pero no, vamos al capítulo 10, vamos al capítulo 9 mejor, desde el verso 23. ¿Lo tienen? Por favor, quiero que se ubiquen en ese texto bíblico, leámoslo juntos, porque vamos a encontrar una respuesta importante aquí a nuestras vidas hoy. Levítico capítulo 9, verso 23. ¿Lo tienen todos? Léalo conmigo, dice la palabra. Y entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo de reunión, en el Mishkan. Entraron y salieron, y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. ¡Wow! Esto es maravilloso. No me voy a detener ahí, véalo en el estudio de esta semana. El día martes hablé sobre esto. ¿Qué significa la gloria de Yahweh que apareció en ese momento? Entraron Moshe y Aarón al tabernáculo, al Mishkan, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh vino sobre el pueblo. ¡Qué momento! Diga conmigo, ¡qué momento! ¡Qué momento tan maravilloso! La gloria de Dios estaba allí. Todo el pueblo vio la gloria de Dios. Es impresionante este texto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando venimos a nuestras reuniones, alguien puede decir, pues, oye, qué servicio el que tuvimos hoy, la gloria de Dios. Y de pronto el otro dice, yo no sentí nada. Yo ni me di cuenta. Tenía un sueño y un cansancio. Y el celular me timbraba y cada segundo, entre otras cosas, no celulares durante la charla, ¿no? Durante el servicio no creo. Porque nos distrae y perdemos la gloria de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Digo, perdón, no me refiero a la tablet, que sé que está siguiendo el estudio y demás, pero atención. Verso 24. Verso 24, ¿lo tienen? Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Ok, tenemos que partirlo en dos. Salió fuego de delante de Yahweh. La gloria de Dios vino y salió fuego de Yahweh delante del altar y consumió el holocausto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el fuego descendió y consumió el holocausto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Muy bien, que Yahweh aceptó la ofrenda, aceptó el holocausto. Por eso el fuego de Dios bajó sobre el altar, consumió el holocausto. Significa que Yahweh recibió la ofrenda que Aarón presentó en expiación por el pecado suyo y por el pecado del pueblo. ¿Lo captaron? Hasta ahí vamos bien. Aarón presentó ofrenda, Yahweh la recibió por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Es decir, que la ofrenda, el fuego de Dios consumió la ofrenda y aceptó la ofrenda. Eso es importante, importantísimo. Y número 2, entonces dice, y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar, y viéndolo, yo le sugiero, hermano, subraye su Biblia esto, márquelo con claridad, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. ¿Lo captaron? Todo el pueblo vio lo que pasó. La gloria de Dios se presenta, el fuego de Dios consume el holocausto y todo el pueblo, por favor diga conmigo, todo el pueblo. ¿Quién es todo el pueblo? Moshe, Aarón y todo Israel vieron la gloria de Dios, vieron el fuego de Dios, se postraron rostro a tierra y alabaron la gloria de Dios. Amén. Oye, este verso es
maravillosamente extraordinario. Observen, ¿qué pasa en el verso cuando decimos, cuando cierra el versículo ahí? ¿Qué notan ustedes? Y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué notan? Que ahí termina el capítulo. ¿Por qué el capítulo terminó ahí? Porque o sea, no es que el capítulo terminara, sino la nueva separación. Muy bien, porque las personas que diseñaron los capítulos, los versículos y todo lo demás, pues así lo hicieron, lo separaron ahí. Pero la historia no termina ahí, la historia viene continua. Por lo tanto, vamos a hacer de cuenta que el capítulo 10 o el capítulo 9 no cierra, sino que continúa. Entonces leámoslo de continuo. Dice, y todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca mandó. Verso 2. Y salió otra vez. Volvió a salir fuego de Yahweh. Y salió fuego de delante de Jehová, de Yahweh, y los incineró. Y murieron delante de Yahweh. ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble esta que estamos viendo acá! Pero atención. Voy a tratar de resumir esto porque es inmenso el texto. Hay muchos midrash y muchos humash que narran o estudian este tema y nos dan muchas expectativas sobre lo que pudo pasar aquí. Lo que quiero que nos concentremos de manera muy rápida es en lo siguiente. No hay duda de que estos dos jóvenes, según los midrash, dicen cosas como estas. Se presentaron al lugar santo sin la autorización de Aarón ni la autorización de Moshe. En ninguna parte. Vimos que todo el pueblo estaba postrado adorando. ¿Y ellos qué hicieron? Tomaron sus incensos, colocaron un incienso, tomaron un fuego, diga conmigo, un fuego común. No era el fuego de Dios, sino tomaron el fuego común. ¿Qué era el fuego común? El fuego común era el fuego del fogón, en el que preparaban las comidas. Ellos tomaron un tizón de allá del fuego de común, lo trajeron, lo pusieron en el incienso y presentaron un incienso que ni siquiera era el incienso permitido en el lugar santo. ¿Están conmigo? ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que los hijos de Aarón, dígalo conmigo, pasaron 7 días, pero no se santificaron. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron? Número 1, esta es una posición. Otra posición dice, los hijos de Aarón entraron ebrios y al estar ebrios, era el día de inauguración del Mishkan, estaban muy contentos, estaban ebrios y al entrar ebrios al estar ebrios, cada uno tomó su incensario, cada uno tomó su incienso y cada uno quiso agradar a Dios a su manera y Dios los consumió con ese fuego. Esa es otra opción, estaban ebrios. ¿Por qué podemos decir que estaban ebrios? Todo lo que digamos tenemos que sustentarlo bíblicamente, amén. Número 3, tercera opción, la que considero menos posible. Amaba a Dios tanto a Nabat y a Abiú que cuando ellos se presentaron con ese gozo, con esa alegría, con ese fuego y con ese incienso para adorar a Dios, Dios envió un fuego para recibirlos a ellos y los tomó y se los llevó. Es una apreciación muy posible, pero tal vez la menos válida, porque no podemos pensar de que Dios los matara simplemente para llevarlos porque los amaba. Si los hubiera querido tomar, como hizo con ¿quién? Con Elías, o como hizo con, se me fue otro, Enoc, y los tomó y los llevó. No, ¿por qué tenía que matarlos? O sea, ¿por qué tenía que matarlos, incinerarlos particularmente? Son varias opciones. Otra opción, que Nabat y Abiud caminaban atrás de Aarón y de Moshe y ellos entre sí hablaban, ¿cuándo morirán estos ancianos para nosotros poder ejercer el sacerdocio? Es otra opción. Son midrash, estoy mencionando algunos tipos de midrash. Otro midrash dice que Nabat y Abiud habían llegado a ser tan orgullosos, tan presumidos de ser Kohanim
hijos del sumo sacerdote, que ni siquiera habían encontrado mujer dentro del pueblo para casarse. Qué extraño. No encontraban mujer para casarse. No encontraban una mujer de la altura, de la magnitud, del nivel que ellos tenían para casarse. Por eso también se sucedió todo esto. Son los Midrash. Respuestas a todo esto. La respuesta más evidente. Vamos a encontrar que el pueblo de Israel no puede presentarse a orar ni al templo en una condición de ebriedad. De ebriedad, no puede presentarse. Una persona no puede orar estando embriagado. Sí, ebrio, no puede, jamás. ¿Por qué decimos esto? Porque inmediatamente el texto después dice, la orden que Yahweh da es esta: no, Aarón, no te presentarás al lugar santísimo cada vez que tú quieras, sino te presentarás una sola vez por año. Y ninguno se presentará al lugar santo en estado de ebriedad. ¿Por qué ese mensaje sale después de la muerte y no antes? ¿Por qué después? Probablemente, dentro de los análisis que se hacen, probablemente porque Nabad y Abiud habían ingresado en una condición de ebriedad. Amén. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, porque es mucho el tema para tratar sobre esto, solo quiero dejarles presente algo. No hay duda de que Nabad y Abiud desobedecieron el protocolo del santuario, el protocolo del Mishkan, el protocolo de santificación, y se presentaron con Dios ofreciendo fuego extraño, ofreciendo algo que Dios no les había ordenado. Por lo tanto, cuando se ofrece esa condición de desobediencia, diga conmigo, desobediencia, que no agrada a Dios, por supuesto, ¿cuál es el pecado más grave que puede existir sobre el ser humano? La desobediencia. Perfecto. Desobediencia, desobedecer. ¿Por qué? ¿Qué dice Deuteronomio y qué dicen los textos? Si obedeces mi palabra, todas estas bendiciones vendrán para ti y serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir, y en obediencia. Y cuando nosotros caminamos en obediencia a la luz de la palabra, entonces largura de día tendremos. Esa obediencia tiene que ver con el siguiente tema que voy a entrar a parafrasear para que podamos cerrar. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 6. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 4, verso 6. ¿Lo tienen? ¿Lo podemos leer, por favor? Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Dice la palabra. Vamos a leerlo fuerte y entendamos lo que estamos leyendo acá. Vamos a leer capítulo 4, verso 1 primero para entender el contexto. Dice la palabra: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. ¿De dónde entonces hoy la teología del siglo XXI nos dice que la Torá es absolutamente obsoleta, que ya no existe? ¿De dónde hoy los teólogos nos dicen que Yeshua vino a abolir la Torá? Por favor, si el texto, el decreto, el estatuto, el mandamiento dice, no podrás retirar ni podrás adicionar nada a lo que ya está escrito, porque escrito está. Entonces, celebrar Shabbat no es una cosa, no es un asunto de hombres. Celebrar Shabbat es un estatuto perpetuo, mandato número 4 de las palabras de Éxodo 20. ¿Están conmigo? No podemos entonces hacer de Shabbat una doctrina, porque sabemos que existen los hermanos o los amigos del séptimo día. Ellos hicieron de Shabbat una doctrina, los del séptimo día. Pero ellos no hacen Shabbat, ellos son del séptimo día. Nosotros no somos séptimo día, nosotros somos Shabbat, reposo. Amén.
por el mandamiento de estas palabras que Dios nos ordena en Éxodo capítulo 20. Entonces, sí, este capítulo 4 de Deuteronomio nos habla de obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, los misbot, como lo quiera llamar. Es para que en todo cuanto tú hagas te vaya bien. Y si eso es tan simple, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digan conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Dijimos entonces capítulo 4, verso ¿qué? 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente el pueblo de Dios, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Hashem, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, ciertamente es un pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Oh, no, mire, yo quisiera volverme un poquito pentecostal en este momento y salir corriendo por todo el salón y darle gloria a Dios con lo que estamos leyendo. Es que esta palabra es demasiado profunda, es una palabra tan grandiosa que si la leemos sin entendimiento estamos perdiendo algo maravilloso. Escúchame, ¿por qué quise leer esta palabra antes de entrar a la segunda parte del tema? Que va a ser breve por demás. Tengo que ser breve. Por lo siguiente, hermanos, porque si obedeces estos mandatos que yo te ordeno, entonces todas las naciones de la tierra, cuando te vean, dirán: este es un pueblo sabio, este es un pueblo inteligente, esta es una nación grande. ¿Qué dice, dijo la pastora esta mañana, qué dice la gente de ti? ¿Te ven como distinguido? ¿Te ven diferente? ¿Te ven como un hombre de Dios? ¿Cómo la gente te ve? Pues mis amados hermanos, cuando la gente te vea, tiene que verte como un hombre sabio, como un hombre entendido, como un hombre que guarda los mandatos, como un hombre que obedece la palabra. Y cuando nosotros guardamos mandatos y obedecemos palabra, la gente nos verá como sabios e inteligentes y nos verán como una nación grande. Amén. Entonces, vamos a la segunda parte. Capítulo 11 del libro de Levítico y vamos a ir cerrando allí. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 11. Wow, Dios mío, tanto tema por tratar. ¿Lo tienen? Dice la palabra: habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Por favor, subraye la palabra todos los animales que hay sobre la tierra. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, Discovery Channel, History Channel y todos los científicos del mundo no han encontrado ninguna otra especie distinta a la que está escrita aquí. Porque esto lo escribe Yahweh diciendo: estos son los animales de toda la tierra. ¿Me están entendiendo esto? ¿Usted ha analizado este texto? ¿Ha pensado alguna vez usted en este texto, hermano? Cuando Yahweh escribe este texto, dice: estos son los animales de toda la tierra. Es decir, que de estas 4 especies que voy a mencionar hoy, hasta el día de hoy no existe otra especie distinta a esas 4. ¿Quién lo sabía? Dios lo sabía. ¿Quién escribió la Torá? Dios escribió la Torá. ¿Están conmigo? Vean lo interesante de este verso. En solo este verso tan pequeño está escrita toda la historia de la humanidad absoluta. Lo voy a repetir. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales de la tierra. No existirán otras especies distintas, ya están todos.
¿Cuál fue el último animal que entró al arca? ¿La tortuga? Ah, no he hecho la invitación al almuerzo de hoy por cortesía de Alice Cleaning. Gracias. ¿Cuál fue el último animal que entró al arca? El delfín, el último, el delfín. Muy bien, hermana Pili, siempre se gana todos los almuerzos. Muy bien, diles, verso 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. Observen esto, es importantísimo. ¿Cuál es el requisito para comer el animal? Que tenga pezuña hendida. ¿Qué es una pezuña hendida? Que esté partida en dos. Hendida. Eso tiene una explicación maravillosa también, no voy a entrar ahí ahora, pero tiene que ver con el reino superior y con el reino inferior, no vamos a entrar ahí ahora. Pero tiene que tener pezuña hendida y tiene que ser rumiante. ¿Qué es un animal rumiante? ¿Sabe usted que el animal rumiante no tiene dientes arriba? Ni tiene muelas atrás, solo tiene los dientes de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede masticar, ¿qué hace? Lo traga, lo lleva. Y después de que lo tiene allá, ¿qué hace? Lo devuelve y lo sigue llevando y lo sigue trayendo. Solo le invito, hermano, si usted hizo el estudio devocional, que ya veo que no lo hicieron esta semana, les dejé tarea. ¿Cuál? Investigue. ¿Qué es un rumiante? Porque nosotros parece que tenemos la idea que es un rumiante. Entonces les pregunto, ¿el cerdo es un rumiante? No. Pero el cerdo se come el alimento y lo devuelve. Entonces, ¿cómo así? Rumea pero no es rumiante. Los dejé fritis. Investiguen qué es un rumiante. Me puse a investigar la tarea de rumiantes y terminé con dolor de cabeza porque eso hay rumiantes de todos los que ustedes no se imaginan que rumean. Pero hay que saber qué es un rumiante. Nosotros entendemos que la vaca es la rumiante, que tiene 4 estómagos y que rumea. Pero ¿cuántos animales usted conoce que son rumiantes? ¿Qué es un animal herbívoro? ¿Qué es un animal ovívaro? ¿Qué es un animal? Bueno, y todo, y cuando empezamos a mirar, se dan cuenta y uno dice, oiga, qué vergüenza. Yo lo único que sé es que tengo a Bori en mi casa y que ese no es rumiante. Entonces, condiciones, debe tener pezuña hendida y debe ser rumiante. Dice, si el animal rumía o tiene pezuña, solo pezuña, no hendida sino pezuña, ¿el caballo tiene pezuña hendida? No. Tiene pezuña, pero no tiene pezuña hendida. Ojo, atención, entonces, la condición es esta. Pero los que rumían o tienen pezuña no comeréis de estos, ¿como cuáles? El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque él rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. ¿Ustedes han comido conejo? Ay, no me digan que no han comido conejo. No me digan que no han comido conejo. ¿No han comido conejo? Pues yo sí he comido conejo, por la ignorancia he comido conejo. Y comí, ¿cómo se llama el de pasto que comimos una vez? El cuy. El cuy, un animal roedor, cuy, el ruy. Y ahorita miramos eso. Bueno, y lo comí. Eso es una cosa más grasosa que aceite 40, 20. Una cosa terrible, pero exquisita, y lo comí. Invité a Pili en ese viaje a la frontera con Ecuador y comimos. Y cuando Pili escuchó por ahí hacer, porque eso no está preparado, tienen que ir al jardín, al corral, y en el corral buscan un mazo y ¡pum! Le dan un mazazo y matan. Usted puede escoger el que quiera, ¿no? Y si lo puede coger usted mismo, usted lo mata. Eso es una cosa, eso es una cultura. Y le prepararon, y Pili decía, ¿qué es ese ruido que hay por ahí, todos los animales? No, mami, no te preocupes, unos gallineros que tiene ahí. Y cuando empezamos a comer decía, uy, no, esto tiene mucha grasa. Yo le decía, pero mami, mira, esa grasa rica, mami, eso es una delicia. Estábamos comiendo rata. Es una rata, es un roedor. Pero después viajé a Ecuador y en Ecuador
quise comer cuy, pensé que allá también me daban cuy, pedí cuy y resulta que me trajeron un cuy y yo me lo comí y resulta que no tenía la misma grasa y dije, debe ser dietético este. Y después cuando salí le pregunté al señor del taxi, qué raro, comí un cuy que es tan diferente al que comí en Colombia, es distinto. Y me dice, no señora, a usted no le dieron cuy, eso lo que le dieron fue conejo. Me hicieron conejo, me dieron conejo, entonces comí conejo. Pues el conejo es inmundo y no lo podéis comer. ¿Lo dice quién? Roberto Alfaro, lo dice la Biblia. Luego, el siguiente animal que no podemos comer, ¿cuál es? La liebre. Ahora, premio especial, dígame la diferencia entre una liebre y un conejo. La liebre es más grande y tiene las patas. Tiene las orejas más grandes, tiene las patas diferentes. Pues para mí son igualitos. Son idénticos, pero sí hay diferencias muy importantes entre uno. Pero le voy a dar la más sencilla. ¿El conejo es familiar? O sea, el conejo es en familia. Vean lo interesante. El conejo se cría en familia. La liebre anda por donde se le da, cada quien corre por su lado. Pero la liebre, pero no lo digo yo, léanlo conmigo en la Biblia. Dice, asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. ¿Ven que el cerdo no rumía? Por eso ustedes me miraron con extrañeza, más así que el cerdo. Bueno, estos 4 animales no los podéis consumir. No me puedo detener en toda la historia por el tiempo, pero déjenme decirles algo sencillo. El cerdo. ¿Alguien aquí ha comido cerdo? Sí. ¿Y alguien aquí continúa comiendo cerdo? ¿Alguien aquí piensa salir hoy a comer cerdo? Muy bien. Entonces, el cerdo tiene pezuña hundida, pero no es rumiante, por lo tanto es inmundo. ¿De acuerdo? Pero atención, en el cerdo yo creo que vamos a tener que dedicar una charla exclusivamente al cerdo, porque sobre el tema del cerdo hay mucho que tratar. Pero permítame decirle lo más limpio, lo más sencillo. Bueno, limpio. Usted sabe que ¿de qué se alimenta un cerdo? De toda la basura del mundo. Cerdo limpio no engorda. Uy, eso es profundo. Usted tiene que decir, uy, qué revelación. Un cerdo limpio no engorda. O sea, que usted si tiene una mascota cerdo y lo baña y lo limpia y lo perfuma, usted lo está matando. Porque el cerdo tiene que estar puerco, sucio, oloriento, comer toda la basura que quiera para que engorde, para que el chancho se ponga chanchito. Entonces, cuando usted se alimenta de esa carne contaminada con toxinas y toda la inmundicia de las basuras, usted está alimentando su cuerpo con esa misma mugre. Pero algo muy interesante sucede. No, orgánicos, dietéticos y de todo. Porque el mundo siempre te querrá engañar de alguna manera. Eso ahora todo es orgánico. Ahora uno tiene carros orgánicos, huevos orgánicos, champú orgánico, chaquetas orgánicas, zapatos orgánicos, calzoncillos orgánicos. Todo es orgánico. No, un momentico, despacio, de basura orgánica. Entonces ahora tenemos basura orgánica, es impresionante. Pero ¿a dónde voy con el tema? Observen, cerremos acá. El cerdo tiene ¿qué? Pezuña hundida, se me da la palabra. Tiene pezuña hundida. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo el cerdito cuando se acuesta, cómo hace? Sí, ¿qué hace? Se avienta, digamos. Pero ¿qué hace con las paticas? Las muestra. Miren lo interesante. El cerdito se lanza al piso y se coloca, digamos, hacia arriba, boca arriba, y coloca las paticas para arriba y dice, mírenme, soy kosher, cómanme, soy kosher orgánico. Pero ¿por qué lo estoy haciendo así? Gracias porque alguien se rió de mí. Tengo derecho a 2 tonteras al día, es que dice, y esta es una, pero atención. Porque el cerdo bíblicamente tiene una función y es engañar. Entonces el cerdo muestra sus paticas hendidas porque él sabe que es un animal inmundo, pero tiene la ventaja de tener pezuñas hendidas. Y entonces él dice, yo soy muy inmundo, pero tengo patitas hendidas. Cómanme que soy kosher.
¿Me están entendiendo? ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el Imperio Romano, entre otras cosas, para no entrar ahorita a esa historia tan apasionante, pero lo estudiamos con la pastora Pili esta semana. Disfrutamos de la enseñanza porque el cerdo tiene que ver con el Imperio Romano, un imperio de engaño, de donde surge la gran ramera, la Babilonia, toda esta historia de la religión y todo este misterio, y nos engañan porque nos muestran las pezuñas y nos dicen soy kosher. Ahora, ¿qué es un alimento kosher? El alimento kosher es un alimento bíblico que Dios lo instituye para que nosotros tengamos una vida saludable. No para que tengamos más años y vivamos más. Por consecuencia de comer comida kosher, tenemos largura de días, por supuesto. Si evitamos comer todas estas contaminaciones, pues evidentemente nuestro cuerpo estará en una sanidad especial. Pero lo que quiero significar aquí es que hoy por hoy en la mayoría de las tiendas ya encontramos los productos kosher. En la gran mayoría de tiendas están las comidas kosher, de todo tipo de comida kosher. El judío no puede comer nada que no sea kosher. El pueblo, digamos, el pueblo, los goyim, el pueblo gentil, ¿qué come? Pues come de todo, lo que haya, lo que se aparezca. Entonces, no podemos detenernos más, pero solo permítame leer 2 versos más porque quiero llegar a uno que sí me interesa también. El 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Atención, los amigos de la pesca y eso, por ejemplo. Dice, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto podéis comer. Pregunto, ¿todos los peces del mar tienen aletas? No. ¿Todos los peces tienen escamas? No. Pero muéstreme uno que tenga aleta y no tenga escamas. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón tiene aleta, pero no tiene escama. ¿Podemos comer tiburón? No. ¿Podemos comer ballena? No. Tiene aleta, pero no tiene escamas. Ahora, atención. Todo animal que tenga escamas tiene aleta. Todo pez que tenga escamas tiene aleta. Pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia cuando nos enseña sobre esta diferencia nos menciona que el que tiene aletas y tiene escamas podemos comer, pero que el que no tiene aleta o no tiene escama no podemos comer? ¿Por qué hace de esa diferencia? Es interesantísimo. Este artículo es apasionante para estudiarlo. Mire, tengo todo un texto aquí escrito sobre ese tema, no lo puedo leer todo, pero lo vamos a dejar como tarea. Yo les pido, hermanos, investiguen un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy rápidos para ir a los restaurantes y nos gusta que nos traigan el menú y ordenamos. Por favor, puedes traer una, y pedimos y ordenamos, pero nosotros no sabemos si tiene escamas, si no tiene escamas, si tiene aletas, si no tiene. Nosotros no preguntamos nada de eso, nosotros simplemente comemos. Mira, a nosotros nos encantaba, nos gustaba muchísimo con la pastora ir a Olive Garden. Y cuando íbamos a Olive Garden nos encantaba tomarnos una sopita ¿de qué? La sopita toscana. ¿Ustedes se la han tomado? Qué rica la sopita toscana. Y como se puede repetir la sopita toscana, entonces nosotros tomamos 2, 3. Bueno, Billy se toma 2, no, 1. Yo me tomo 4. Sopitas toscanas. Pero un día se nos ocurrió la brillante idea de preguntarle al mesero si de dónde preparan esa sopita toscana con ese sabor tan rico. Y el mesero nos dice, la carnecita que tiene ahí es carne de cerdo. ¡Qué vergüenza! ¿Me están entendiendo? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? Porque no preguntamos y la estábamos comiendo por años y hace un tiempo la estábamos consumiendo sin saber que estábamos comiendo un producto inmundo y lo rica que es la toscana, y decidimos ni siquiera volver al restaurante. Entonces, ¿me están entendiendo? Por eso, cuando la Biblia nos habla de productos y de alimentos que podemos consumir, la gente es feliz comiendo camarones, mariscos y almejas y todos estos productos de mar. Todos esos animales fueron creados por Dios para limpiar y comerse toda la basura del mar. La basura, o sea, como las cucarachas. La constitución molecular de una cucaracha es exactamente la constitución molecular de un camarón
O sea que si a ti te gusta comer camarones, ¿qué diferencia hay entre comer cucarachas? ¿Y cuántas hay en casa? Pues ahorrese la plata y agarre todas las cucarachas que tiene en casa, colecciónelas, frítelas y cómaselas y vas a tener el mismo alimento que si te comieras el camarón. ¡Ay, pero pastor, ¿qué es eso? Exactamente lo mismo que es el camarón, lo mismo es la cucaracha. ¿Qué hace la diferencia? Espero que después de esto no se vuelvan a comer un camarón en su vida. Que cuando lleguen al buffet y se sirvan ese buffet y ustedes vean esos camarones que los llaman, cómeme, soy kosher. Y apártate de mí, Satanás. Hermanos, muchas gracias, Padre, te damos gracias por esta palabra. Oh Dios, tanto que tenemos por aprender, por estudiar. Padre, quiero que toques en el corazón de cada uno de mis hermanos para que este parashá no quede solamente en lo que hemos compartido hoy. El tiempo es muy breve para estudiar todo lo que tenemos que preparar de este tema, Dios. Enséñanos, Señor, a identificar hasta los alimentos, hasta los pequeños detalles de los alimentos que tenemos que consumir. Cuando comemos el pan, las harinas, cuando nuestra salud se ve afectada, si tenemos un problema en la sangre, si tenemos un problema con el azúcar, qué alimentos podemos o no debemos comer. Señor, ¿qué es lo que nuestro cuerpo debe retirar hoy completamente de nuestra digestión, de nuestro alimento diario? De tal manera que podamos presentar nuestro templo, este templo del Espíritu Santo, completamente limpio, saludable para ti, Dios. Y tu palabra quedó escrita, esta parashá tiene tanto tema por tratar solo sobre los alimentos y los que debemos consumir y los que no debemos consumir. Enséñanos, Padre, a leer más y más y más de tu palabra para que podamos entender por qué tú tomaste el tiempo, Dios, de enseñarnos precisamente todos estos detalles. Aún están inscritos allí los insectos, las aves de rapiña, las aves carroñeras. Todo está escrito aquí en la Biblia, hermano. Tómese un tiempo esta misma tarde. Shabbat termina hasta la noche. Tómese su Shabbat esta tarde, continúe leyendo estos versos del capítulo 11, estudie sobre ellos y verá cuántas veces hemos comido por ignorancia las comidas inmundas y bien caras que las hemos pagado seguramente. Es tan importante incluso, hermanos, cómo debe morir el animal. Si es una res, hay dos maneras como mueren los animales en los mataderos. Uno es el sistema del mazo. No es, digamos, algunos lo harán con un mazo, pero otros ya hoy la tecnología lo hace con un mazo hidráulico. Colocan la cabeza de la res y un mazo hidráulico, o sea, con una presión y una velocidad impresionante. ¿Qué hace? Aquí está la cabeza de la res, el mazo se levanta y... Pero ¿qué sucede? Muchas veces la presión del mazo no hace que la res muera, solamente pierde, digamos, el sentido, queda agonizante hasta que muere. Una forma. Segunda forma, el shock eléctrico. Hoy a las reses en los mataderos les toman un shock y ¿cómo se llaman? Las electrocutan básicamente. Pero la res no muere inmediatamente. Es decir, la res va a pasar por un proceso de ¿qué? De sufrimiento. ¿Qué es una comida kosher? Una res, para que sea kosher, debe estar sin defecto. La revisan, la examinan, ¿verdad? Número uno. Número dos, la persona que la va a sacrificar debe tener un elemento cortante, el cuchillo, tan supremamente filoso que al momento en que le va a cortar, ¿qué? La vena yugular, le corta la vena yugular y el animal ni siquiera siente en qué momento esa navaja tan fina le cortó la vena. Solamente que el animal, ¿qué hace? No le llega oxígeno y en el momento en que el animal no le llega oxígeno, el animal se desmaya. Y al momento de desmayarse, el animal muere. El animal nunca supo en qué momento murió. ¿Qué hace que la carne sea kosher? En los dos primeros casos, la carne, la res golpeada o con el choque eléctrico, la carne al momento en que es golpeada o tiene la energía, el descargue eléctrico, la carne se contrae y produce una cosa que se llama adrenalina. Esa adrenalina queda en la carne impregnada, la adrenalina. Todos producimos adrenalina. Un ejemplo de adrenalina, va usted caminando por la calle y repentinamente sale un perro por ahí de alguna casa y se lanza ese perro contra usted, y usted que iba con ese dolor de pierna, iba cojeando, y usted ¿qué hace? Usted pega 300 metros de carrera a 100 por hora, porque la adrenalina de su cuerpo hace que usted ejerza el poder de correr
Y usted no supo en qué momento corrió 300 metros y se libró de esa mordida. Se llama adrenalina. Cuando la res o el animal no pueden gastar esa adrenalina se penetra en la carne y produce toxinas. Cuando nosotros nos consumimos esa carne trae las toxinas de adrenalina y nosotros nos las comemos. Entonces se nota que la carne es más dura, más dura. Entonces depende de cómo muere el animal, la carne entra en un proceso de endurecimiento. La res kosher, al momento de morir, su carne es fresca, se desangra completamente y la carne es completamente blandita. Yo esto lo comparé haciendo el estudio cuando una persona muere con el Señor y cuando una persona duerme y cuando una persona muere. La persona que muere sin el Señor en su corazón, ¿cómo muere? Rígida. Es rígida, se descompone terriblemente rápido, todo está contraído. Cuando una persona descansa con el Señor, descansa con una sonrisa. Carita feliz, porque está completamente en paz. Amén. Mucho tema por tratar. Quise comentarles todo esto para dejarles inquietud en su corazón y para que sigamos estudiando el tema de Parashá Shemini. Amén.